Saludos amigos amantes del deporte, bienvenidos a una entrega más de CK Deportes. En esta entrega hablaremos del retorno por fin del béisbol de Grandes Ligas. Ya la Major League Baseball y el comisionado de béisbol se pronunciaron. Va a haber con seguridad campaña corta de las Grandes Ligas, una temporada de 60 partidos, incorporando a los equipos a los entrenamientos primaverales el 1 de julio y un inicio de la temporada entre el 23 y el 24 de julio. Ya solamente falta la última parte, los jugadores que hagan presencia en los entrenamientos primaverales y posteriormente pues arrancar la temporada regular de 60 encuentros divididos en 3 grupos de 10 equipos cada uno. Obviamente la ley del designado estará presente en todos los equipos. No habrá pitcher bateador y una campaña de 60 partidos corta que cada juego estará valiendo. Cada picheo será importante y va a ser como un gran o largo playoff para luego dar inicio a otros playoffs. Como a otras cosas, se saben que no va a haber juegos de estrellas para la Asociación de Peloteros, pero sí se estarán entregando los premios habituales como Novato del Año y también el MVP. Así que amigos, damos inicio a este programa ya sabiendo la noticia en buena hora del regreso de las Grandes Ligas. Solamente falta la presencia de los peloteros que no quieran asistir a la temporada porque no está de acuerdo, pues tendrán que completar con jugadores de AAA, con jugadores de ligas menores. Daremos inicio a este programa con el análisis de otro de los equipos de Grandes Ligas, como son los Dodgers de Los Ángeles. Análisis. Comentarios en CK Deportes. Y comenzamos ya. El conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, que en el año pasado dejaron el mejor récord de la liga y también de todas las Grandes Ligas con un total de 106 triunfos y 56 derrotas. Estuvieron dirigidos por el ex veterano de Grandes Ligas Dave Roberts, quien tiene un récord de por vida bastante positivo, casi ya llegando a las 400 victorias en su carrera como timonel. En temporada regular ya ha dirigido 4 temporadas a este conjunto de los Dodgers y es un manager que en temporada todo le sale bien, pero en los momentos pequeños, en el mes de octubre, cuando llegan los playoffs, al parecer la presión lo sobrepasa y no han tenido los mejores récords o el récord que él quisiera tener. Un equipo que tuvo un promedio de bateo de 257 puntos, quizás su aspecto más negativo en la temporada, más aún así estuvieron en el top 10. Se ubicaron 10º lugar en bateo colectivo con averaje de 257, un total de 886 carreras anotadas para ubicarse en el 5º lugar, 279 cuadrangulares despachados para ser los cuartos mejores y quedaron como líderes en efectividad colectiva entre sus lanzadores con un número de 3.37 puntos de efectividad, un gran número en efectividad para ser el equipo de mejor picheo en las Grandes Ligas. Los Dodgers, un equipo que no tenía que reestructurar absolutamente nada, trajeron una nueva adición que le da más fuerza al equipo y ahora pasaremos entonces a analizar el conjunto de los Dodgers posesión por posesión ya. En la receptoría está el joven Will Smith. Está anunciado para ser el titular. Este muchacho que en la temporada pasada hizo su debut. Hombre de poder, de bastante fuerza en su bateo. La campaña pasada en 54 partidos dejó promedio de 253 puntos con 15 cuadrangulares y 42 remolcadas en una campaña corta apenas de 170 turnos. Así que Will Smith, el novato, será quien herede la posición que dejó el veterano Russell Martin. Para la primera base confirman a Max Muncy, quien la temporada pasada, tras jugar unos cuantos partidos en segunda base y también en la tercera, se vio muy bien en la inicial. El exjugador de los Atléticos de Oakland la temporada pasada disputó un total de 141 partidos, bateando 251 puntos con 35 cuadrangulares y 98 impulsadas, siendo ya la cifra de 35 cuadrangulares la segunda temporada seguida en alcanzarlo. Un jugador sin duda alguna que luego de sus 2 primeras temporadas con los Atléticos de Oakland llega a los Dodgers de Los Ángeles y en las 2 últimas temporadas ha despertado y ha explotado en la ofensiva. El joven novato Gavin Lux luce como el segunda base titular de este equipo. La temporada pasada hizo su debut, no tuvo buenos números, mas sin embargo viene con la estampa de ser el prospecto número 1 de la organización. La campaña pasada en solo 23 partidos dejó promedio de 240 puntos, pegó 2 cuadrangulares y remolcó 9
carreras. Este muchacho viene a ser el dueño de la segunda base, quitándole quizás el protagonismo en esa posición de titular al veterano puertorriqueño Enrique o Quique Hernández. En la tercera, una temporada más para Justin Turner, el jugador que ya tiene 11 campañas en Grandes Ligas, el ex Mets de Nueva York, ya en las últimas 6 temporadas disputándolas con los Dodgers de Los Ángeles. La temporada pasada jugó 135 partidos, conectando 139 indiscutibles en 479 turnos al bate, dejando promedio de 290 con 27 cuadrangulares y 67 impulsados. Un pelotero que, debido a su agresividad al pararse en el plato, es uno de los que más pelotazos recibe en las Grandes Ligas. Esta temporada, si se reanuda la campaña en Grandes Ligas, podría estar llegando a los 1000 indiscutibles. Lo separa 17 conexiones de esa cifra. Corey Seager, el novato del año del 2016, será el dueño del shortstop, ya recuperado de una operación Tommy John que lo aquejara en el 2018 y lo limitó a participar solamente 26 partidos esa temporada. Se recuperó en el año pasado, un total de 134 partidos disputados, bateando 272 puntos con 19 jonrones y 87 remolcadas. Ya con 5 temporadas con los Dodgers de Los Ángeles activo, iría a una sexta campaña. En el jardín izquierdo estará Jock Pederson. En la temporada pasada, un hombre con mucho poder, conectó 36 cuadrangulares en un total de 149 partidos, consumiendo 450 turnos. Su promedio fue de 249 puntos, algo bajo, pero balanceó, como habíamos dicho, con 36 bambinazos y 74 carreras remolcadas, cifras topes para él en ambos departamentos, en el de cuadrangulares y en el de carreras impulsadas. Para el jardín central mueven en esa posición a tiempo completo a Cody Bellinger, que en la temporada pasada estuvo entre right field y primera base, también algunos partidos en el center field. No creo que pase nada, se desenvuelve muy bien en esa posición para darle en ese right field puesto a la nueva adquisición del equipo, que más adelante estaremos hablándolo. Cody Bellinger, la temporada pasada, un jugador de sumo poder, de esos peloteros que no abundan en todos los equipos, dejó promedio de 305 con 47 cuadrangulares y 115 carreras remolcadas. También contribuyó con una cifra de 34 dobles y anotó 121 carreras. Jugador que logró topes tanto en dobles como en cuadrangulares. En remolcadas también recibió una gran cantidad de bases por bolas, 95 boletos recibidos, y mejoró considerablemente su habilidad a la hora de batear y hacer contacto, y también su paciencia en el home, ponchándose 108 veces, una disminución de casi un 50% en los ponches. Recordamos que en el 2018 logró poncharse hasta 151 veces. Y cerramos con los jugadores de posición en el terreno con Mookie Betts, la nueva adquisición de este equipo. Tiene a 2 de los mejores de Grandes Ligas en el terreno, con Cody Bellinger y Mookie Betts. Mookie Betts, luego de 6 temporadas con los Medias Rojas de Boston, en donde acumuló un total de 965 inatrapables y 139 cuadrangulares, dejó la temporada pasada un promedio de 295 puntos con 29 jonrones y 80 impulsadas. Todo esto en 150 partidos, consumiendo 597 turnos al bate. También conectó 40 dobletes para hacer la quinta campaña consecutiva con al menos 40 dobles. Contribuyó en las bases robadas, esta vez un poco menos que antes, 16 en la temporada pasada, para un total de 126 estafadas en toda su carrera. Un jugador con más de 100 cuadrangulares y 100 bases robadas en sus primeros 6 años de Grandes Ligas. Betts también será uno de sus jugadores, junto con Justin Turner, quien estará buscando la cifra de los 1000 hits. Para esa cifra lo separan 35 batazos. Y como recordamos a todos, en el nuevo formato de las Grandes Ligas para una posible temporada corta en las Grandes Ligas, la Major League Baseball plantea jugar la temporada con 3 grupos de 10 equipos. Asumimos entonces que la figura del bateador pitcher o pitcher bateador será eliminada, y planteamos entonces el escenario de un bateador designado para los Dodgers. En este caso pudieran estar entre Chris Taylor y A.J. Pollock, poniendo la balanza, para mi entender, a favor de Chris Taylor, jugador que ya tiene 3 temporadas con el club, que en otras temporadas había tenido más oportunidades, pero que ha venido mermando la actuación. Esta temporada 2019 bajó, fue la más corta con ellos en el equipo de los Dodgers. 124 partidos estuvo jugando, conectando un promedio de 262 con 12 cuadrangulares y 52 impulsados, unos números muy buenos para un pelotero que no llegó a los 400 turnos en la campaña. Pudiera estar haciendo un platoon ahí en la designatura
junto con lo que llamaríamos a ser el cuarto outfield, A.J. Pollock. La probable alineación de los Dodgers del 1 al 9 estaría de la siguiente forma: Mookie Betts como primer bate y right field, Cody Seager como segundo bate y shortstop, Justin Turner como tercer bate y tercera base, Cody Bellinger cuarto y center field, Max Muncy como quinto y primera base, Jock Pederson como sexto bate y left field, Will Smith como séptimo bate y receptor, Chris Taylor como octavo y designado, y Gavin Lux, el joven novato prospecto número 1 de la organización, como noveno bate y segunda base. Y bueno, a medida de que vaya pasando la temporada, pues ir cambiando posiblemente a un Will Smith como octavo y receptor y subir a Gavin Lux en el séptimo turno al bat. Como receptor backup estará el veterano Austin Burns, quien es veterano en edad, tiene 5 temporadas en Grandes Ligas, ya con todas en los Dodgers de Los Ángeles. La temporada pasada jugó 75 partidos, dejando promedio de 203 puntos con 5 cuadrangulares y 25 impulsadas, un número discreto para un jugador que el año pasado hizo platoon con Russell Martin en la receptoría y este año será el backup de Will Smith. En la banca tendrán también a Matt Beatty como el jugador suplente o el backup del infield exterior, un suplente en la primera base y un suplente de tercera base. También puede jugar outfield. La temporada pasada en 99 partidos dejó promedio de 265 con 9 jonrones y 46 impulsadas. Aparte pegó 19 dobletes. Como suplente del infield interior entre short y segunda estará Enrique Hernández. Enrique Hernández, jugador utility que puede jugar todas las posiciones del infield y también todas las posiciones del outfield. Será el suplente del infield interior y también el utility man para suplantar en alguna posición que sea necesaria. El año pasado, su sexta temporada en Grandes Ligas, muchos no lo saben, arrancó una primera temporada con los Astros de Houston y los Miami Marlins, y para el 2015, su segunda campaña, llegó a los Dodgers de Los Ángeles. El año pasado, en 130 partidos jugados, en 414 turnos consumidos, dejó promedio de 237 con 17 cuadrangulares y 64 carreras impulsadas. En el rubro de las impulsadas fue la cifra más alta en su carrera. Una mención especial también es la presencia del puertorriqueño Edwin Ríos en la banca de este conjunto de los Dodgers, un jugador de infield también, puede jugar primera como tercera base, también el outfield. La temporada pasada tuvo una discreta actuación pero buena en 28 partidos, conectó 13 hits en 47 turnos al bate, dejando un buen promedio de 277 con 4 jonrones y 8 remolcadas, promediando un jonrón casi un poco más de 10 turnos al bate consumido. Y como cuarto outfield, pues proyectamos a A.J. Pollock, también podrá estar haciendo un platoon con quizás Jock Pederson en el left field, también pudiera estar haciendo las de designado junto a Chris Taylor. A.J. Pollock, jugador que puede jugar el left field también como también el center field y hacerle la suplencia en algunos partidos a Cody Bellinger, el jugador que luego de 7 temporadas con el equipo de los Diamondbacks de Arizona, el año pasado, el 2019, llegó al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, jugó su octava temporada en las mayores, estuvo en 86 partidos con el club, en 308 turnos al bate, dejó promedio de 266 con 15 cuadrangulares y 47 remolcadas. Repasamos la rotación de abridores de este conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, que se ve bastante amplia, bastante profunda y una mezcla entre veteranía y juventud. Como primero en la rotación pues está Clayton Kershaw, un jugador tejano de 32 años que viene de una excelente temporada. En realidad nunca ha tenido una temporada negativa en todas sus 12 campañas, a excepción de sus primeras 2 que dejó récord balanceado, ha tenido récord positivo. Ganador de 3 veces el Cy Young en el 2011, en el 2013 y en el 2014, y también 8 veces All-Star, casi que de forma consecutiva. Solamente se perdió el All-Star del 2018 que no lanzó. Ya no sigue siendo el mismo lanzador dominador, dominante, estelar, una figura súper estelar en la rotación, pero sigue dejando récords positivos y grandes efectividades. Quizás ya no por debajo de los 2.7 o 2.6. Este año 2019, por primera vez en muchos años, desde prácticamente su año de debut, tiene una efectividad por encima de los 3 puntos, pero que todavía para ser un lanzador abridor es una tremenda efectividad. La temporada pasada, en 29 partidos lanzados, 28 aperturas, dejó récord de 16 ganados y 5 perdidos, un gran récord, y una efectividad de 3.03. Aparte, ponchó a 189 rivales en 178 entradas y un tercio, lanzando más ponches que las
entradas lanzadas. De por vida en 12 temporadas para este lanzador, tiene un récord de 169 victorias y 74 reveses con una efectividad de 2.44 en toda su carrera. Lo secundaría, para mi entender, uno de los mejores lanzadores jóvenes en las grandes ligas hoy por hoy, Walker Buehler, quien, a excepción de su primer año en el 2017, que tuvo récord positivo pero en apenas 8 juegos lanzados como relevista, dejó una efectividad muy altísima. Las dos últimas temporadas, la del 2018 y la 2019, han sido muy buenas, estando ya en la rotación de abridores del conjunto. En el año pasado, en 30 salidas, todas como abridor, ganó 14 y perdió 4, dejando efectividad de 3.26, lanzó 2 juegos completos y ponchó a 215 en 182 entradas y un tercio, para ser un one-two interesante entre veteranía y juventud, jugadores o lanzadores que ponchan más de los innings que lanzan. Y para mí, Walker Buehler es un futuro o un potencial Cy Young en progreso. Traen de los Medias Rojas de Boston a David Price, el más veterano, o quien dice el que más edad tiene en esta rotación. Tiene 34 años este lanzador zurdo. Viene de 4 temporadas con el conjunto de Boston. La última fue muy difícil, lanzó 22 partidos, todos como abridor. Dejó récord de 7 victorias y 5 derrotas, pero efectividad de 4.28, la más alta en su carrera, luego desde el año 2009, que fue su única temporada con efectividad por encima de 4 puntos. Y abanicó a 128 rivales en 107 entradas y un tercio. Pese a los problemas que tuvo de molestias y lesiones, logró ponchar más rivales que los innings lanzados, para completar una trilogía de lanzadores de mucha fuerza en su recta y muy ponchadores y dominantes. Que deben ir bien ese trío de lanzadores, va a ser un equipo a vencer, el de los Dodgers de Los Ángeles, no solamente en la división oeste, sino en todas las grandes ligas. El récord de por vida de que arrastra David Price, que ha jugado con Tampa Bay, con los Tigres de Detroit y con los Azulejos de Toronto, es de 150 victorias y 80 derrotas y una efectividad de por vida de 3.31. En el quinto puesto de la rotación se barajan muchas opciones interesantes, para mi entender, o lo que yo creo. Ross Stripling debería ser el cuarto lanzador abridor, un muchacho que la temporada pasada en 32 juegos lanzados tuvo 15 aperturas, dejando récord balanceado de 4 victorias y 4 derrotas y efectividad de 3.47. Aparte, ayudó con Tres Holding y ponchó a 93 rivales en 90 innings y 2 tercios. Una característica que vienen arrastrando los primeros 3 en la rotación, los veteranos, los que vienen a ser llamados los primeros abridores del equipo, es que ponchó más de los innings que ha lanzado. Y eso no ha sido solamente una coincidencia en el 2019. Stripling, la temporada del 2018, que tuvo un poco más de participación como abridor, estuvo prácticamente en la rotación abridora, en 21 aperturas, ganó 8 y perdió 6, dejó una muy buena efectividad de 3.02 y ponchó a 136 rivales en 122 innings. Es un jugador que de 4 temporadas con los Dodgers, las 2 últimas ha estado un poco más protagonistas en las aperturas y ha demostrado buenos números, merece la oportunidad para ser el cuarto abridor. Traen a algunas figuras importantes por allí, del pasado de los Dodgers también, pero me parece que Ross Stripling podría ser un buen cuarto abridor que complemente esa rotación de los 3 principales: Kershaw, Buehler y Price. Y en el quinto puesto de la rotación tienen a 3 fichas importantes e interesantes. Tienen a un joven lanzador que lo ha hecho muy bien, lo ha venido haciendo muy bien en lo poco que ha lanzado, y también a 2 veteranos, pero que vienen de temporadas difíciles, y se verá qué traen en la bola para ver si se quedan con el quinto lugar de abridor en esa rotación de los Dodgers. Las 3 figuras, comenzando por Tony Gonsolin, joven lanzador que en la temporada del 2019 debutó con los Dodgers, lanzó 11 partidos, tuvo 6 aperturas, dejó récord de 4 victorias y 2 derrotas, efectividad de 2.93, pasando con muy buenas notas ese primer examen con los Dodgers de Los Ángeles. Aparte, contribuyó con un salvamento y ponchó a 37 rivales en 40 actos. Estará en la lucha con el lanzador Alex Wood, también fuerte candidato para estar en esa rotación de abridores. El año pasado, 2019, luego de 3 temporadas muy buenas con el conjunto de los Dodgers, pasó a los Rojos de Cincinnati, un año un poco gris, solamente 7 partidos estuvo en actividad, todos como abridor, dejó récord negativo de 1 victoria y 3 derrotas y una efectividad alta de 5.80, ponchando a 30 rivales en 35 innings y 2 tercios. Luego de ese año malo con el conjunto de Cincinnati, regresa a lo que fuera su última casa, los Dodgers de Los Ángeles, donde había pasado buenas temporadas. Y en esa lista de posibles abridores completa la lista el espigado Jimmy Nelson, quien viene de los Milwaukee Brewers luego de 6 temporadas con esta organización. La temporada pasada tuvo un año muy fuerte, lanzó 10 partidos
partidos, 3 aperturas solamente, dejó récord de 0 victorias y 2 derrotas, efectividad de 6.95 con 26 ponches en 22 episodios. Digamos, el único aspecto positivo, la cantidad de ponches en los innings lanzados, pero un jugador que en la temporada del 2017 ganó 12 partidos, una docena de victorias y una muy buena efectividad. Se perdió las Grandes Ligas en el 2018 por la lesión, fue sometido a la cirugía Tommy John, regresa en el 2019, pero no en muy buena forma, y ahora llega a este conjunto de los Dodgers. En el relevo final tendrán al curazoleño Kenley Jansen, ya en su octava temporada como el cerrador de este equipo, hombre que tiene experiencia de 10 temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers de Los Ángeles, un jugador franquicia, un pelotero que en los últimos 2 años ha perdido un poco el dominio de los bateadores, dejando efectividad por primera vez en su carrera por encima de 3 puntos en el año 2018 y en el 2019. La temporada pasada logró un total de 33 salvamentos, perdiendo 8 juegos para salvar, un total de 8 blown save. Su récord fue positivo, 5 ganados y 3 perdidos, por un poco alta su efectividad de 3.71, incluso la más alta en sus 10 años de Grandes Ligas en una temporada. Un total de 80 ponches en 63 episodios nos da a indicar que mantiene un poder en su recta, aunque no ha ponchado a más de 100 jugadores en una campaña como habitualmente lo hace. En las 2 últimas campañas ha estado en los 80 ponches. Su récord de por vida, un total de 301 rescates en su carrera en más de 600 juegos lanzados, un total de 605 juegos lanzados como relevista. Como su setup se proyecta el lanzador dominicano Pedro Baez La Mula, quien viene de una buena temporada del año pasado en récord con 7 ganados y 2 perdidos, efectividad de 3.10, todo en 71 juegos lanzados, con un rescate y ponchando a 69 en 69 innings y 2 tercios, completando a su 6ª temporada en las mayores. Para este año se traen también en el relevo al jugador Blake Training de los Atléticos de Oakland, el ex Washington Nationals también, que en el año pasado dejó récord positivo de 6 victorias y 5 derrotas con efectividad de 4.91 en 57 juegos lanzados, todos como relevo. Tuvo 16 rescates y ponchó a 59 rivales en 58 innings y 2 tercios. Si viene bien, quizás pudiera incluso quitarle las funciones del setup o de jugador del pitcher del 8º inning al dominicano Pedro Baez. Blake Training, un jugador que hace un par de años fue uno de los más efectivos y más dominantes de la liga, con un liderato en efectividad entre los relevos de 0.78 de efectividad en 80 entradas y 1 tercio de labor, donde apenas le anotaron 7 carreras limpias y ponchó a 100 rivales. Joe Kelly, el exjugador de los Cardenales de San Luis y de los Medias Rojas de Boston, quien debutó el año pasado con los Dodgers toda la temporada, lanzó 55 partidos, todos en relevo, dejó récord positivo de 5 ganados y 4 perdidos, efectividad un poco alta de 4.56, con un rescate, 8 holds y 62 ponches en 51 innings y 1 tercio. Más ponches que innings lanzados también. Aporta fuerza y velocidad en sus picheos, aunque ha perdido un poco el dominio. No creo que esté en los innings finales, pero sí podrá ayudar mucho en el medio. Dylan Floro también, que al parecer consiguió casa fija en las Grandes Ligas el año pasado en 50 juegos lanzados, todo como relevista. Ganó 5 y perdió 3, efectividad de 4.24 con 6 holdings y 42 ponches en 46 innings y 2 tercios. Será el que engrose también la lista de relevistas intermedios. También tienen a jugadores importantes, interesantísimos, como el zurdo Adam Kolarek. Este Kolarek será el encargado de ser el relevista situacional, el zurdo situacional, con esa nueva regla de las Grandes Ligas de al menos enfrentar a 3 bateadores, pues tiene esas posibilidades. Un jugador que viene de los Tampa Bay Rays, que hará las veces de lanzador situacional, viene de un récord de 6 ganados y 3 perdidos, efectividad de 3.27 el año pasado en 80 juegos lanzados, teniendo un total de 19 holds, un rescate y ponchó a 45 rivales en 55 episodios. Desde que llegó a los Dodgers de Los Ángeles, poco más allá de la mitad de la temporada, estuvo bastante dominante, le hizo muy bien el cambio de la americana a la nacional. Dejó récord con los Dodgers el año pasado de 2-0 y efectividad de 0.77, todo esto en 26 salidas, todos como relevistas, ponchando a 9 rivales en 11 innings y 2 tercios de labor. Otro de los relevistas zurdos situacionales será
Scott Alexander, un jugador que tiene 5 temporadas en Grandes Ligas, ex jugador de los Reales de Kansas City. Viene de jugar 2 temporadas ya con los Dodgers de Los Ángeles. En el 2018 un plan estelarísimo como relevista zurdo. El año pasado con ciertos problemas de lesión se limitó a 28 juegos lanzados, todos como relevo. Ganó 3 y perdió 2, una efectividad de 3.63 con 9 ponches en 17 entradas y un tercio. Y engrosa la lista de relevistas zurdos situacionales Caleb Ferguson, este jugador prospecto, quien viene de lanzar el año pasado en su segunda temporada con los Dodgers 46 juegos, 2 aperturas, dejó récord de 1 victoria y 2 derrotas, efectividad de 4.84 con 54 ponches en 44 innings y 2 tercios. Cabe también agregar y mencionar la llegada de Brusdar Graterol para engrosar la lista de relevistas intermedios, y otro que engrosa la lista de lanzadores es el mexicano Julio Urías, un relevista largo con posibilidades de ser también abridor situacional. La temporada pasada estuvo haciendo las 2 funciones, lanzó un 37 partidos, 8 aperturas, dejando récord de 4 ganados y 3 perdidos y efectividad de 2.49. Fue una gran actuación la que tuvo lanzando en los 2 roles Julio Urías. Aparte tuvo 8 holdings, 4 rescates y ponchó a 85 rivales en 79 innings y 2 tercios de labor en su cuarta campaña con el conjunto de Los Ángeles. Repasamos los latinos que están en este conjunto, comenzando con el venezolano Brusdar Graterol, quien es el único abanderado de este país en este conjunto. Este derecho, quien llegó al conjunto de los Dodgers proveniente de los Mellizos de Minnesota, en cambio por el lanzador abridor veterano japonés Kenta Maeda. El año pasado en su debut en Grandes Ligas con Minnesota lanzó 10 partidos, todos como relevista, dejando récord de 1 victoria y 1 derrota, efectividad de 4.66 con 10 ponches en 9 entradas y 2 tercios. Los dominicanos dicen presente con Pedro Báez, el setup del equipo, y también el relevista prospecto Denny Santana. México tendrá su representación con el lanzador relevista largo y también a su vez abridor Julio Urías, y Puerto Rico, que tendrá 2 representantes en el conjunto, como lo son el infielder suplente Edwin Ríos y el utility Enrique Hernández. Cerramos con los latinos y es la participación del cerrador Kenley Jansen, el curazoleño, como el cerrador de este equipo. Los Dodgers, quien desde el año 1988 nos ganan una serie mundial, tienen un equipo para hacerlo, tienen las piezas y para mi entender son uno de los mejores equipos en las Grandes Ligas. Difícilmente podremos encontrar una alineación como la que tienen los Dodgers, con figuras importantísimas en el bateo como lo son Jock Pederson, Max Muncy, el veterano Justin Turner, Cody Seager, Cody Bellinger, Mookie Betts y compañía, y también mezclado con una buena rotación de abridores encabezada por Clayton Kershaw, Walker Buehler y David Price, y también un grosso de lanzadores relevistas acompañado por su taponero, el veterano curazoleño Kenley Jansen. Lo hacen un equipo verdaderamente a vencer. Así que amigos, si te gustó el video, si te gustó el análisis y el resumen de este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos en las redes sociales. También no olvides suscribirte para seguir creciendo en esta comunidad deportiva. Nos estaremos encontrando en una próxima entrega de CK Deportes.